Los datos de la inflación de octubre en los Estados Unidos vinieron mejor de lo que los mercados esperaban y esto hizo que el rally que hemos visto en los últimos días de acciones y bonos no solamente se extendiera, sino que aumentara y se incrementara. Los mercados están optimistas, eufóricos y algunos analistas hablan de que la economía y los mercados podrían estar en un estado de nirvana en donde todo es perfecto, en donde no hay problemas y en donde todo funciona. Y sobre todo un estado en el cual la Reserva Federal ya no tendría que seguir aumentando las tasas de interés, ya habría terminado su trabajo porque con el actual nivel de tasas va a ser suficiente para frenar la inflación, controlar definitivamente la inflación, llevarla a su objetivo de 2% anual y no generar una recesión económica en el camino. ¿Será así o esto será demasiado optimista? Bueno, ya lo vamos a ver algunos números, algunos datos de lo que fue la jornada de hoy en los mercados, martes 14 de noviembre, 8 pm, hoy un poco más tarde, pero no quería dejar de conectarme porque hay mucha información y el día estuvo muy movido. El Financial Times dice que las acciones y los bonos saltaron después de que la inflación cayó hasta 3,2%. Esa es la inflación del último año en los Estados Unidos. Recuerden que venimos de un pico de 9% que alcanzó el año pasado, ha bajado hasta 3,2%. Ahora vemos el detalle. Bloomberg dice que el S&P 500 subió 2%, mientras que las apuestas de que la Reserva Federal está lista, de que ya hizo el trabajo, de que ya terminó, de que ya no tiene que subir más las tasas, esas apuestas hicieron que los rendimientos de los bonos se cayeran, se hundieran, porque subieron los bonos, subió el precio de los bonos, hay un rally no solamente en acciones, sino también en bonos, y de hecho el rally en los bonos está alimentando el rally en acciones, se retroalimentan de alguna manera, y esa subida de los precios de los bonos hace que caigan sus rendimientos, se hundieron hoy los rendimientos por la expectativa de que ya no habrá más subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y que la inflación está en camino a ser controlada. Y de hecho, fíjense lo que ocurrió hoy. Este es el monitor de tasas de interés de la Reserva Federal. La próxima reunión de la Reserva Federal es el 13 de diciembre. Faltan 4 semanas, 0 días y 20 horas para esa reunión. Y las probabilidades que el mercado asigna en este momento a que la Reserva Federal no aumente las tasas de interés y las deje en el mismo nivel en que están es de prácticamente el 100%, 99,7%. El mercado borró hoy cualquier probabilidad de un aumento de tasas por parte de la Reserva Federal en lo que queda de este año. Y allí podemos ver que ayer las probabilidades de un aumento en las tasas estaban en 20%, 19,5% para ser exacto, y hoy llegaron a cero. Es decir, que la noticia de hoy sorprendió a los mercados y generó un ajuste en todas las expectativas, o por lo menos lo que respecta a las tasas de interés. Y el Financial Times dice que los inversionistas agarran acciones y bonos en una apuesta de que las tasas de interés llegaron a su pico, ya llegaron al tope y de allí no van a subir más. Eso es lo que están pensando los inversionistas, los mercados, y a eso están apostando. Dice el Wall Street Journal que las acciones y los bonos suben después de la data de inflación, que la vamos a ver en detalle. Y dice el Wall Street Journal que una inflación que se viene enfriando, lo más probable es que de punto y final acabe con las subidas de tasas de la Reserva Federal. Y ahí hay un gráfico donde vemos la inflación, tanto el IPC, que quedó en 3,2%, como el núcleo inflacionario, que quedó en 4%, definitivamente todavía muy alto, pero lo importante aquí es la tendencia. Como pueden ver en ese gráfico, la tendencia es a la baja. Y dice Bloomberg que los inversionistas están cubriendo sus apuestas en corto, sus posiciones en corto, lo que hace aumentar las acciones. Y esto es importante porque fíjense, cuando vemos en los mercados unas subidas tan bruscas como la que vimos hoy, donde el S&P casi 2%, el Nasdaq bastante más del 2%, pero sobre todo el sector que estaba más golpeado del mercado, por aquí lo hemos visto muchas veces, las empresas de mediana y pequeña capitalización, el Russell 2000. Cuando un sector como ese, que hoy rebotó más de 5%, ese índice subió más de 5%, cuando vemos esas cosas, generalmente es una mezcla de factores donde, por supuesto, hay optimismo y hay inversionistas que están comprando, que están invirtiendo en esas acciones, pero muchas veces también eso va acompañado de esto.
Hay especuladores que están apostando a la baja de las acciones que venían vendiendo en corto acciones del S&P 500 o de algunas empresas particulares o de algún índice, y que en días como hoy entran en pánico porque estas subidas tan fuertes hacen que todos los que están en corto tengan que salir a comprar las acciones para cubrir sus posiciones, y eso genera un efecto en cadena que hace que las acciones se disparen. Y hoy una de las razones que nos hace pensar que eso ocurrió es que, como dice aquí este titular, las acciones que están más vendidas en corto, y esa data es pública, las acciones que tienen, vamos a decir, más apuestas en su contra, las acciones que han sido más vendidas en corto por los especuladores, hoy subieron mucho más que los índices, más que el S&P 500, más que el Nasdaq, porque estos vendedores en corto tuvieron que salir a cubrir sus posiciones. Y este último titular dice allí: pánico para cubrir los cortos mientras que las acciones suben. Y fíjense, este es otro dato importante. Así como a veces hay panic selling, que es vender en pánico porque los mercados están cayendo. Recuerden cuando vino la pandemia, por ejemplo, que los mercados cayeron 30% en cuestión de 2-3 semanas. La gente está vendiendo en pánico. Pero así como hay pánico a la hora de vender, también hay pánico a la hora de comprar muchas veces. Cuando los mercados suben y suben, como este mercado que tiene días seguidos encadenando sesiones de subida y hoy pega este brinco, pues también hay pánico, y sobre todo quienes están cortos, quienes apostaron contra el mercado, tienen que salir corriendo a comprar. Y si el mercado sigue subiendo, pues puede entrar otra ola de compradores que tienen miedo a quedarse, a perderse la fiesta, que ven que todo está subiendo y no quieren quedarse atrás. Tienen eso que en inglés llaman FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out. No se quieren quedar fuera de la fiesta y quieren participar. Entonces, bueno, pareciera que el mercado está entrando en una etapa como esa. No, esto no es un pronóstico, no es una predicción, pero hoy hubo un poco de pánico, de compras en pánico, digamos, sobre todo de quienes estaban cubriendo de sus apuestas cortas. Y el economista dice que los gestores, los manejadores de dinero, creen que la Fed ya ha cumplido su cometido y vuelven a la bolsa. Bueno, ya vimos que las expectativas son que no hay más subidas de tasas de interés este año, y por supuesto vuelven a la bolsa y lo que hacen es que suban todos los valores, todas las acciones. También el economista dice: los últimos escépticos se rinden ante la caída del índice de precios al consumidor. Ya nadie duda del fin del ciclo restrictivo. Ahí está Powell, chao, se acabó su trabajo, no tiene más nada que hacer, no hay más subidas de tasas de interés por lo menos este año, así es que no nos fastidies. Parece ser lo que le está diciendo el mercado a la Reserva Federal. Y dice Reuters que los rendimientos, los bonos del tesoro, cayeron tras los débiles datos de inflación en Estados Unidos. Ya les dije, los bonos hoy subieron de precio, los rendimientos cayeron. ¿Y cómo terminaron? Bueno, aquí están. Estos son los precios de los bonos del tesoro. Fíjense la línea de la derecha, la columna de la derecha, todo en rojo porque cayeron. Pero lo importante no es que cayeron, sino la magnitud de la caída. Por ejemplo, el bono del tesoro a 10 años, que es el más importante para los mercados financieros y que hace poco tocó 5%. Aquí lo vimos, lo hablamos, lo vimos en varios videos. Tocó 5% hace que 2 semanas, 3 semanas. Bueno, hoy está en 4.45 y solamente hoy cayó 17, 18 puntos básicos solamente en la sesión de hoy. Esto es una volatilidad que no es típica de los bonos del tesoro, que es un mercado muy estable. Esto es más típico de los mercados de acciones, y aún así esta volatilidad es mayor que la volatilidad típica en el S&P 500. Pero bueno, es lo que está pasando, los mercados haciendo un repricing, reajustando los precios de los bonos y todas las expectativas sobre tasas de interés. Y el dólar cae un 1% tras los datos que muestran moderación de la inflación. Recordemos que cuando las tasas de interés están subiendo, eso fortalece al dólar. Entre más alta sea la tasa de interés, más quiero yo tener dólares para disfrutar esa tasa de interés en dólares. Ahora está ocurriendo lo contrario, y es que las tasas de interés pareciera que llegaron a su pico, lo que pueden es bajar. De hecho, los rendimientos de los bonos ya empezaron a bajar, y bueno, entonces eso, en vez de fortalecer al dólar, lo debilita en relación con otras monedas que se fortalecen. Y aquí está pues la misma noticia. Reuters dice: las monedas se disparan por expectativas del fin de las alzas de la Reserva Federal tras el dato de inflación. ¿Cuál fue el dato de inflación? Bueno, aquí está. Fíjense, el índice de precios al consumidor del mes de octubre no subió, 0%. El cambio, la variación fue de 0%. Se esperaba que fuera un aumento de 0,1%, pero no, fue 0. Y yo creo que cuando los mercados vieron ese 0 ahí, cuando los analistas, los inversionistas vieron ese 0 a las 8:30 de la mañana, antes de que abriera la sesión, a esa hora empezó la fiesta en Wall Street, y se los voy a enseñar. Pero bueno, lo importante es que el dato es que la inflación no varió en octubre, y la inflación de los últimos 12 meses quedó en 3,2. Se esperaba que hubiera quedado en 3,3, pero quedó en 3,2%.
0,2 mejor de lo esperado. Todavía está por encima del 2% que quiere la Reserva Federal, pero de nuevo la tendencia es a la baja. Ahora, fíjense esto. Esto es a las 8:30 de la mañana. Recordemos que Wall Street, el mercado, la bolsa, abre a las 9:30. El mercado de bonos sí está abierto ya a esa hora. Pero a las 8:30 se publica la información sobre la inflación. Y fíjense, aquí está Michael McKee en Bloomberg dando en tiempo real la noticia. Y fíjense lo que pasa con los futuros del S&P 500. Se disparan automáticamente. Sale la noticia, miren el gráfico, se dispara y estaban en ese momento arriba un 1.2% y ni siquiera había abierto el mercado. Faltaba una hora para abrir el mercado. Sigue Michael McKee dando la noticia y aquí están los futuros del Nasdaq que brincaron y ya estaban en 1.5 prácticamente por ciento. Sigue Michael McKee dando la noticia y aquí está el rendimiento del bono del tesoro que se desploma y en ese momento primera reacción ya estaba 14 puntos básicos abajo en 4,5% y recordemos lo vimos en 5 hace poco. Entonces bueno, esto fue absolutamente sorpresivo para el mercado, fue mejor de lo que el mercado esperaba y generó todo este tipo de reacciones. Fíjense, sigue Michael McKee dando la noticia y cómo están reaccionando los futuros. Bueno, ahí vimos el S&P 500 arriba 1.10, el Nasdaq arriba 1.5, el Russell 2000 que fue el que hoy rebotó más de 5% ya en ese momento, en los primeros 3 minutos de dar la noticia y antes de que abriera el mercado ya estaba un 2,16% arriba. Pero bueno, sigamos viendo los datos de inflación. Fíjense, ya vimos que quedó en cero la inflación en el mes de octubre, pero hay otra cosa que se llama el núcleo inflacionario. Yo les he dicho que a la Reserva Federal el número que más le interesa es el del núcleo inflacionario, que es igualito al otro, al CPI, al IPC, al índice de precio al consumidor, pero excluyendo dos elementos que son muy volátiles, que son comida y energía. Entonces, este es el núcleo inflacionario, que es igual a la inflación menos comida y energía. Y ese núcleo inflacionario subió un 0,2% en octubre. Se esperaba que hubiera subido un 0,3%, de manera que vino mejor de lo que se esperaba. Y el núcleo inflacionario quedó en 4% el último año. Y esta cifra es de nuevo la más importante para la Reserva Federal. El objetivo de la Reserva Federal es llevar la inflación a 2% y está en 4%. La mala noticia es que todavía estamos muy lejos del objetivo. La buena noticia es que viene bajando y pareciera, o al menos los mercados parecen creer, que con el nivel de tasas de interés como está hoy, esas tasas son suficientemente restrictivas de la actividad económica como para seguir llevando a la baja a la inflación. Y bueno, aquí podemos verlo en un gráfico, pues el núcleo inflacionario en 4%, la inflación en 3,2% y vemos que la tendencia es hacia la baja. Y bueno, esto es un detalle de dónde estuvo la inflación y dónde no estuvo en el último año. Y bueno, como vemos, los carros usados han bajado un 7%, la energía ha bajado un 4%, pero lo demás ha subido. La comida, que es tal vez lo que más impacta a la gente cuando va al automercado, cuando la gente piensa en inflación, piensa en la comida principalmente, ha subido un 3,3%. Bueno, ahí les dejo esos datos. Y la energía, fíjense, la energía el mes pasado bajó 2,5%, principalmente porque bajaron los precios del petróleo y bajó el precio de la gasolina. Cuando baja el petróleo, eso tiene un impacto directo en la inflación, en el bolsillo de los consumidores. La gasolina fue una de las que hizo bajar, que mejoraran los números de inflación el mes pasado. Bajó 2,5% la energía y en el último año ha caído un 4,5%. De hecho, aquí les tengo, fíjense, el precio de un galón de gasolina, el averaje, el promedio en los Estados Unidos hoy es de $3,35 por galón. Por supuesto, hay estados, hay sitios donde es más caro. California es el estado que tiene la gasolina más cara de los Estados Unidos y allí el galón que ha llegado a $6, $7 y más, hoy está en $5,06. Aquí están los estados que tienen gasolina por debajo de $3 el galón. Allí los ven, esos que están en azul o morado. Y eso, bueno, son los estados petroleros donde están las grandes refinerías de petróleo como Texas, Luisiana, etc. Y el otro gran tema que animó a los mercados respecto a la inflación es que, fíjense, pareciera que lo más difícil ha sido bajar la inflación de la vivienda, el techo, lo que llaman el shelter. Y la vivienda, que sigue estando muy cara, está desacelerándose en sus subidas. Entonces, el mes pasado subió un 0,3% y el último año ha subido un 6,7%, pero viene bajando y los economistas creen que el problema con las cifras de la vivienda es que la bajada que hay en los precios en este momento tarda unos meses en reflejarse en el índice.
Por ejemplo, en este momento, cuando tú entras en Zillow o en otras páginas de real estate, tú ves que los alquileres de la vivienda están a los mismos precios que el año pasado o incluso un poquito menos, están bajando. Pero hay que esperar que esas casas, esas viviendas, esos apartamentos se alquilen, firmen los contratos, se muden los inquilinos, para que esas cifras empiecen a tener un impacto aquí en las estadísticas. Pero pareciera que el mercado de vivienda, el techo, que ha sido un problema con la inflación, pareciera que va en la dirección correcta, y ese quiebre que se dio ahí animó mucho hoy a los mercados, a los analistas, a los especialistas. Y hablando del mercado de real estate, como sé que hay muchos corredores que me siguen, muchos de ustedes siguen ese mercado, pues ahí están las tasas de los créditos hipotecarios, que llegó el crédito hipotecario a 30 años llegó a 8%, viene bajando, está en 7,5%. Y si para ahorrarte un dinero, en vez de un crédito a 30 años, pides un crédito hipotecario a 15 años, un poco más barato, está al 6,81%. Y bueno, dice Bloomberg que el petróleo subió por cuarto día por menores temores a las alzas de interés. Recordemos que si las tasas de interés altas hacen que todo caiga de precio, las acciones, los bonos, el petróleo, los commodities, todo. Entonces, pues en este momento hay una buena noticia también para el petróleo que podría subir, pero además, como el dólar viene bajando por lo que ya comentamos, si el dólar baja, eso también refuerza al petróleo. Eso es bueno para el petróleo, probablemente pues por eso está subiendo, aunque estuvo relativamente estable. Y dice uno de los vicepresidentes de la Fed que, bueno, siempre hay alguien que quiere aguar la fiesta, dice que él no está convencido de que la inflación tiene un camino regular, seguro y consistente hacia el 2%, pero hay que reconocer que tiene un punto, y es verdad. Un solo mes o 2 meses de buenas noticias o de buenos números no son suficientes, no son una tendencia clara. Hace falta más información. Yo estoy de acuerdo con él. Por lo pronto se ven bien los números, pero falta más. Y Bloomberg dice aquí que el CEO de JP Morgan, Jimmy Dimon, dice que la inflación podría no desaparecer, podría no bajar, no irse tan rápido como algunos creen. Bueno, ya Dimon nos tiene acostumbrados a un lenguaje pesimista, más bien negativo sobre el futuro de la economía. Y Michael Burry, un inversionista muy famoso que a mí no me gusta, ya lo hemos hablado por aquí. Hace poco estaba haciendo un short, vendiendo en corto el S&P 500, hizo una apuesta contra las acciones. Bueno, por supuesto le ha ido muy mal con eso. Ahora dice que cerró esa apuesta, cubrió. Este es uno de los que salió corriendo a comprar y cubrió su apuesta en corto, pero ahora dice que hace una apuesta en corto, vende en corto acciones de empresas de semiconductores, incluyendo Nvidia. Bueno, yo creo que esto yo jamás lo haría. Por favor, no especulen, tengan mucho cuidado, que eso de estar vendiendo en corto es muy peligroso, igual que estar utilizando margen en la cuenta para invertir. Tengan mucho cuidado. Esto lo pongo aquí simplemente porque es noticia, pero es un mal ejemplo. Estas son cosas que no se deben hacer, y creo que Michael Burry, que se hizo muy famoso, hay una película sobre él que se llama The Big Short, porque él... Bueno, el cuento no lo voy a echar por acá, pero a raíz de la crisis financiera, pues hizo mucho dinero porque hizo la apuesta correcta contra el mercado que se derrumbó. Pero de allá para acá creo que ha tratado de mantener su fama, pero no creo que tiene los logros, los méritos, no ha demostrado, creo yo, que pueda consistentemente predecir lo que va a pasar en el mercado o hacer buenas inversiones. Pero en todo caso se los dejo por ahí. Y miren esta noticia buena para Miami, y es que Bloomberg dice que Ken Griffin, que es el presidente, el CEO de Citadel Investments, un monstruo de empresa financiera, uno de los más grandes jugadores en Wall Street, pero del cual no vemos mucho porque generalmente es un market maker, es un intermediario, es un rol que no es muy conocido para el público, pero que es gigantesco en lo que es la arquitectura de los mercados financieros. Y Ken Griffin dice que Miami podría reemplazar a Nueva York como la capital financiera. Bueno, es difícil. Pero quién sabe, y en todo caso ya hay muchas empresas financieras, sobre todo hedge funds, que se han mudado al estado de Florida. Y bueno, Ken Griffith definitivamente está apostando muy duro a Miami. Compró el último gran terreno que queda frente al mar en Brickell. Ahí va a ser la nueva sede de Citadel. Se está trayendo a Citadel de Chicago. Se fue de Chicago, se hartó de la ciudad, de pelear con el alcalde y con los políticos. El crimen en Chicago lo terminó de espantar. Me imagino que el clima no ayuda y se viene a Miami. Así es que bueno, ya veremos cómo sigue eso. Y dice Reuters, fíjense, otra noticia, estamos hablando de que los mercados están eufóricos, y una de las pocas preocupaciones que le queda al mercado es que haya una posible paralización, un cierre técnico del gobierno de los Estados Unidos en los próximos días si no se ponen de acuerdo en el Congreso. Pero fíjense, acaba de salir esta noticia, y es que
ya el Congreso aprobó una ley de gastos que evitaría un cierre del gobierno. No resolvieron todos los problemas, no han aprobado el presupuesto el año que viene, pero lo que hicieron fue aprobar una ley para que no haya un shutdown, no haya un cierre técnico del gobierno. Claro, esto todavía tiene que ir al Senado a ver si es aprobado ya y luego tiene que ir a la Casa Blanca para que lo firme el presidente. En el camino todavía pueden pasar cosas, pero pareciera que hay humo blanco y pareciera que por lo menos están de acuerdo en Washington, demócratas y republicanos, de que aunque no se pueden poner de acuerdo en las cosas gruesas, por lo menos no van a evitar que haya un cierre técnico del gobierno, y esto le daría aún más ánimo al mercado. Si el mercado, fíjense, mañana, miércoles, después de la sesión de hoy, ahorita abre Asia en unos minutos, abren las bolsas de Asia que seguramente van a estar eufóricas después de lo que pasó hoy en Nueva York. Mañana, antes de abrir el mercado, hay otros datos de inflación. Hoy vimos el CPI, que es el índice de precios al consumidor. Mañana tenemos el índice de precios al productor, que también es importante. Si esa data viene buena, como vino la de hoy, y además tenemos esta noticia de que no va a haber un cierre técnico del gobierno, miren, el mercado podría seguir haciendo fiesta. Obviamente esto no es un pronóstico de que eso va a pasar, pero podría seguir haciendo fiesta y eufórico como lo vimos hoy. Bueno, amigos, les dejo ahí mi correo para dudas, preguntas, comentarios. Me han hecho muchas preguntas sobre el tema de los bonos de PDVSA y la República, y les voy a hacer un video sobre eso muy pronto para darles mi opinión, mi recomendación, porque muchos me preguntan qué hacer con esos bonos, aprovechando que ahorita hay una ventana en el que pueden venderlos o transferirlos a otro banco, a otra cuenta. Así es que bueno, pronto hablaremos de eso. Suscríbanse a mi canal de YouTube y por favor denle like a este video para que más gente lo pueda ver. Estos son los cierres del mercado. Hoy el mercado estuvo verde, estuvo optimista, y eso que todavía cuando Asia cerró pues no se había publicado la data de inflación. Aquí tenemos el Nikkei subiendo un 0,34% en Tokio, Hong Kong y Shanghai mixtos, Corea subiendo más de un 1%, Tel Aviv casi un 2% arriba, rebotando la bolsa de Tel Aviv, y en Europa tenemos el Stock 600 un 1,34% arriba, todas las bolsas europeas que seguimos aquí en verde, y en nuestro continente Sao Paulo un 2,3% arriba, Buenos Aires extrañamente con una variación pequeña, en este caso a la baja un 0,38%, y Ciudad de México un 2,67% arriba, y en Nueva York hubo fiesta, como ya sabemos, con el S&P 500 un 1,91% arriba, el Nasdaq un 2,37% y el Russell 2000 fue el protagonista de hoy, subiendo más de 5%, la volatilidad cayendo al piso, está casi en 14%. La volatilidad está, las tasas de interés, el rendimiento del bono a 10 años al piso quedó en 4,44, 4,45, por allí lo vimos. El dólar debilitándose un poco, el oro relativamente estable, está por debajo de 2000, como ya vimos. El petróleo pues también relativamente estable en la sesión de hoy, y el Bitcoin cayendo por debajo en algún momento estuvo debajo de 35,000 y en este momento está por encima de 35,000. Aquí está el mapa de calor. Bueno, verde por todas partes, salvo el sector de healthcare, de salud, de las farmacéuticas. Todo vemos verde por todas partes, las 7 magníficas, como las llaman, las 7 grandes empresas tecnológicas en verde. Mucho verde en el área de los utilities, los servicios públicos, que estaban muy golpeados por las altas tasas de interés. Pues ahora que vienen bajando las tasas de interés, ese es un sector que está rebotando. Bueno, verde y optimismo por todas partes. Pero fíjense esto, aquí está el barómetro del mercado, y recuerden que lo que vemos en la línea de arriba, que son las empresas grandes de valor, core y growth, ese es el S&P 500, pero el Russell 2000 es lo que está en la segunda y tercera línea, las empresas medianas y pequeñas, y allí las subidas fueron mucho mayores. Fíjense que inclusive en la cuadrícula de las empresas pequeñas y de valor el aumento fue de más de 5%. Bueno, realmente increíble la sesión de hoy. Y el indicador de miedo y codicia, bueno, como era de esperarse, pues el miedo se ha ido espantando, ya está en territorio neutral, y como les decía en un video anterior, si seguimos así 2 o 3 sesiones más, creo que dentro de poco vamos a estar en la cuadrícula de codicia o codicia extrema. Bueno, amigos, espero que esto les haya sido útil y nos vemos pronto. Saludos a todos.